¿Alguna vez te has preguntado cuánto duele el silencio? No hablamos del silencio de una tarde tranquila o de un paseo por el parque. Hablamos del silencio que pesa, que arde por dentro, ese que se instala en la casa de una madre o un padre mayor cuando el teléfono no suena, cuando los mensajes no llegan, cuando los abrazos ya no forman parte del día a día. Ese silencio que grita más fuerte que cualquier discusión. Ese que va erosionando poco a poco el corazón de quienes, un día, lo dieron todo por sus hijos. En España, miles de personas mayores viven rodeadas de recuerdos, pero vacías de presencia. Los pasillos de sus casas están llenos de ecos, del primer paso de sus hijos, de las risas en los almuerzos familiares, del sonido de llaves que ya no giran en la puerta. Y mientras tanto, en las grandes ciudades, los hijos corren detrás del tiempo, del trabajo, de la rutina, sin darse cuenta de que en ese mismo instante alguien los está esperando con una taza de café ya fría y un corazón que late más despacio. No se trata de culpas ni reproches, se trata de mirar de frente una realidad que incomoda. Los padres envejecen y el abandono emocional, aunque no siempre se note, también enferma. ¿Qué pasa por la mente de una madre cuando pasa semanas sin escuchar la voz de sus hijos? ¿Cómo se siente un padre que se sienta cada día frente a la ventana, imaginando que ese coche que dobla la esquina viene a visitarlo? Lo que muchos llaman falta de tiempo es para ellos una herida abierta que no se ve, pero se siente en el cuerpo, en la memoria, en el alma. Los estudios lo confirman. La soledad no deseada es una de las principales causas de deterioro cognitivo y depresión en los adultos mayores. Y aunque la medicina avance, ningún medicamento reemplaza una llamada, una visita, una conversación sin prisa. La ciencia nos da cifras, pero los sentimientos no caben en estadísticas, porque cada rostro tiene una historia, cada silencio tiene un nombre, y cada ausencia deja huellas que se acumulan con los años. Y es que no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir acompañados. Las calles de ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia están llenas de personas mayores que caminan despacio, con la esperanza de cruzarse con alguien conocido. Algunas se sientan en plazas durante horas, no por ocio, sino porque allí, entre palomas y árboles, al menos hay vida. Y entre esa vida, quizás, una sonrisa les devuelva por un momento la sensación de ser vistos, de ser importantes, de seguir contando. Este no es un tema cómodo, pero es necesario, porque hablar del abandono emocional de los padres es tocar una fibra profunda que muchas veces preferimos ignorar, pero ignorarlo no lo hace desaparecer. Al contrario, lo hace crecer en silencio, hasta que un día ya es demasiado tarde, porque el tiempo no retrocede y los momentos perdidos no se recuperan. Y justo ahí es donde empieza nuestra reflexión de hoy. Y justo ahí es donde empieza nuestra reflexión de hoy. ¿Qué estamos haciendo, de verdad, por aquellos que nos dieron la vida? ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar pasar antes de mirar a nuestros padres a los ojos y decirles, aquí estoy? Queremos invitarte a compartir tu historia. ¿Te sientes identificado con esta realidad? ¿Conoces a alguien que vive este tipo de silencio en casa? Deja tu comentario aquí abajo. Tu experiencia puede ayudar a muchas otras personas a darse cuenta de algo importante. Aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. Si este tema te tocó el corazón, si te hizo pensar en tu madre, tu padre, tus abuelos, regálanos un me gusta. Eso nos ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a más familias, a más corazones que quizá también están esperando una llamada, una visita, una oportunidad de reconectar. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí hablamos con el corazón, compartimos verdades que duelen pero que sanan, y buscamos juntos una vida más digna, más humana, más cercana para nuestros mayores. Porque nadie debería envejecer sintiéndose invisible. Hay un momento que cambia todo,
No llega con gritos, ni con reproches. No hay una discusión que lo marque ni una pelea evidente. Es algo mucho más sutil, más frío, casi invisible. Es ese primer silencio que se cuela en la rutina. El día en que uno de los hijos deja de llamar como antes. El día en que una madre se da cuenta de que ya no preguntan cómo está, ni qué ha comido, ni si necesita algo del supermercado. Ese primer silencio no viene solo. Llega acompañado de una sensación extraña, como una sombra suave que apenas se nota, pero que ya empieza a enfriar el alma. Carmen lo sintió un martes por la tarde, cuando miró su móvil y se dio cuenta de que hacía una semana que nadie la llamaba. Pensó que era una casualidad, que seguramente estaban ocupados, que el trabajo y los niños dejaban poco espacio para hablar con una madre. Pero dentro de ella algo se movió. Una vocecita callada, casi imperceptible, le susurró: «Ya no eres prioridad». No era rencor lo que sentía, ni siquiera tristeza. Era una especie de vacío, como si una parte de su día, de su existencia, hubiera desaparecido sin previo aviso. En los días siguientes, todo lo que antes parecía normal empezó a pesar más. Preparar el desayuno era una rutina solitaria. Encender la televisión no llenaba la casa como antes. Cada sonido del exterior, una moto que pasaba, el timbre del edificio, los pasos del vecino, encendía una chispa de esperanza que moría en segundos. Carmen comenzó a hablar sola, a recordar en voz alta cosas que nadie le preguntaba. Y ese primer silencio, que parecía tan pequeño, empezó a expandirse como una mancha en un papel mojado. Lo más desconcertante es que los hijos no lo notan. Desde su mundo agitado, piensan que todo sigue bien, que mamá siempre fue fuerte, que no necesita tanto, que entiende. Pero el problema del silencio es ese, que no avisa, que no duele al principio, se acumula, se instala, y con el tiempo se convierte en costumbre. Los mensajes se vuelven esporádicos, las visitas se limitan a fechas señaladas. Y de repente, la mujer que un día les enseñó a hablar, a caminar, a confiar, se convierte en alguien que vive en pausa, esperando sin saber si debe seguir esperando. La ciencia puede explicar muchas cosas: cómo la soledad afecta el sistema nervioso, cómo el cerebro reacciona al abandono emocional, cómo el cuerpo se resiente cuando el alma se entristece. Pero hay cosas que solo se entienden desde la piel, como ese momento en que una madre finge que está ocupada para no confesar que nadie la llamó en días, o ese instante en que un padre dice que está perfectamente, aunque su voz suene tan vacía como el salón donde almuerza solo. El silencio, cuando llega por parte de los hijos, no es solo una ausencia de palabras, es una forma de romper vínculos sin hacer ruido. Es una herida invisible que sangra lento, todos los días, en pequeños gestos, en el café que se enfría, en la silla que sobra, en el cumpleaños que se recuerda sin que nadie lo mencione. No hay receta rápida para curar eso. No se trata de llenar de mensajes automáticos o llamadas por compromiso. Se trata de volver a mirar a los padres con los ojos del alma, de entender que ellos no piden mucho, solo quieren sentirse parte, saber que aún importan. El primer silencio puede parecer inofensivo, pero es el inicio de una historia que puede terminar en soledad profunda, en tristeza crónica, en enfermedades que no tienen nombre, pero que consumen igual. Y cuando uno se da cuenta de lo que ha perdido, a veces ya no hay quien escuche del otro lado del teléfono. Por eso este primer paso, esta primera ausencia, debe mirarse con atención, porque aún hay tiempo de revertirlo. Aún hay espacio para una llamada inesperada, una visita sin motivo, una frase sencilla que puede cambiarlo todo. Mamá, solo quería saber cómo estás, y ahora quiero saber de ti. ¿Has sentido alguna vez ese primer silencio? ¿Tienes padres o abuelos que quizás estén esperando una llamada tuya?
Escribe aquí abajo tu experiencia. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra presente para mostrar que tú sí estás ahí, que tú sí escuchas. Y si conoces a alguien que necesita leer esto, compártelo. A veces, un mensaje puede ser la diferencia entre una tarde cualquiera y un momento de amor verdadero. Carmen ya no cuenta los días desde la última vez que sus hijos la llamaron. No porque no le importe, sino porque su cuerpo y su mente han aprendido a no esperar demasiado. Al principio dolía, ese dolor agudo, punzante, como una punzada que atraviesa el pecho cuando uno se siente olvidado por quienes más ama. Pero con el tiempo, algo cambia. No es resignación, es adaptación. Como cuando uno deja de mirar el reloj esperando que suene el teléfono. Como cuando la bandeja de entrada vacía ya no sorprende, como cuando el silencio deja de doler y empieza a formar parte de la casa. Lo curioso es que nadie lo ve desde fuera. Carmen sigue siendo amable con los vecinos, sonríe en el ascensor, saluda con dulzura al repartidor que sube las bolsas del supermercado. Pero en lo profundo hay una soledad que se ha vuelto una compañera constante. Ella no se queja, porque los mayores no suelen quejarse, no quieren molestar, no quieren parecer necesitados, y eso en realidad es lo más triste de todo, que han aprendido a no pedir, a no esperar, a no incomodar con su amor, como si sentir la necesidad de estar cerca de sus hijos fuera un lujo que ya no les pertenece. En España, la soledad no deseada afecta a más de 2 millones de personas mayores, y ese número sigue creciendo. Pero más allá de las estadísticas, están los rostros. Están los ojos que miran por la ventana, los oídos que se agudizan al mínimo sonido del pasillo, los corazones que laten con un anhelo silencioso. Carmen, como tantas otras madres, guarda en su bolso una libreta con fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, el día que su hijo consiguió su primer trabajo. A veces los revisa, no para recordarlos, sino para sentir que esas memorias todavía tienen algún valor, algún peso, aunque sea solo para ella. Hay algo en el abandono emocional que es mucho más cruel que el abandono físico, porque nadie lo dice, nadie lo nombra. No hay maletas ni portazos, solo hay ausencias pequeñas, repetidas, constantes. Y en esa repetición se forma una rutina invisible que se instala entre las paredes. Carmen ya no pone 2 platos en la mesa, ni siquiera en los días especiales. Ha aprendido a cocinar lo justo para ella. Ha dejado de preparar postres, aunque eran su especialidad. Ya no compra flores frescas para el jarrón de la entrada, porque nadie las ve, porque nadie las huele, porque no hay visita sorpresa que justifique esos detalles que antes la hacían sentir viva, y sin embargo sigue esperando, porque el amor de madre no se extingue, solo se transforma. Ya no espera una llamada cada día, solo desea que, al menos una vez a la semana, alguien recuerde que ella existe, que la escuchen sin prisa, que la miren sin apuro, que le pregunten cómo duerme, si aún le duele la rodilla izquierda, si ha terminado de leer aquel libro que tanto le gustaba. Cosas simples, cotidianas, pero tan poderosas cuando vienen de un hijo. A veces, Carmen escucha a sus vecinas hablar con orgullo de sus nietos. Mi hijo vino a cenar ayer, dice una. El mío me lleva al médico cada mes, dice otra. Ella asiente, sonríe y cambia de tema con elegancia. No porque le moleste lo ajeno, sino porque le duele lo propio. Porque en su interior se pregunta, ¿en qué momento dejamos de ser necesarios? ¿En qué punto exacto pasamos de ser el centro de la vida de alguien a convertirnos en un número más en su lista de prioridades? Y mientras las redes sociales están llenas de fotos familiares, de frases bonitas por el Día de la Madre, de abrazos enmarcados con filtros dorados, Carmen se pregunta si esa parte del amor se ha vuelto también digital, si ya no se mide por presencia, sino por publicaciones. Si es suficiente un te quiero escrito en una historia de Instagram, cuando el verdadero te quiero no llega nunca a su puerta. Es aquí donde el silencio ya no es solo ausencia, se vuelve norma,
se vuelve identidad, y eso es lo más peligroso, porque cuando una persona se acostumbra a no esperar nada, deja de soñar, deja de planear, deja de moverse, y en ese estado de inmovilidad emocional, la salud también empieza a deteriorarse. Carmen no lo nota al principio, pero empieza a dormir menos, a olvidar cosas pequeñas, a sentir que los días pasan sin sentido. El alma, al igual que el cuerpo, necesita alimento, y el alimento del alma para un padre o una madre es saber que todavía son importantes para sus hijos. Si estás viendo este video y algo de esto te ha tocado el corazón, me gustaría leer tu historia. ¿Conoces a alguien como Carmen? ¿Te has sentido así alguna vez? Escribe aquí abajo la palabra escucho, si estás presente, si estás dispuesto a abrir los ojos y el corazón. Y si quieres que más personas reflexionen sobre esto, comparte este mensaje. Nunca sabemos a quién puede hacerle bien. El tiempo tiene una forma muy silenciosa de mostrar sus consecuencias. Uno cree que todo está bajo control, que la rutina de la soledad se puede manejar, que el alma se adapta, que el corazón aguanta. Pero el cuerpo no miente. Carmen comenzó a notarlo de a poco. Primero fueron los pequeños olvidos, las llaves que no estaban donde siempre, el nombre de una vecina que no salía en la conversación, la fecha de una cita médica que se le borró sin razón. Después vinieron los dolores. Un peso extraño en la espalda al levantarse, el hormigueo en las manos por las noches, la falta de apetito que ya no era solo pasajera. Y aún así, lo atribuía a la edad. Decía para sí misma que era normal, que a su edad estas cosas pasan. Lo que no decía en voz alta, ni siquiera cuando se quedaba sola en casa, era que se sentía vacía, que ya no sabía para qué se levantaba todos los días, que estaba perdiendo poco a poco las ganas de estar aquí. La ciencia puede explicarlo con términos como declive cognitivo, síndrome del nido vacío, depresión geriátrica, pero la verdad es que no hace falta ser experto en neurología para entender lo que está pasando. Basta con mirar cómo camina más despacio, cómo su voz ya no tiene la fuerza de antes, cómo sus ojos brillan menos, incluso cuando hay sol afuera. Lo que el corazón no logra expresar, lo va diciendo el cuerpo, como un grito silencioso que pide ayuda sin saber exactamente a quién. Y lo más triste es que esa ayuda no viene de medicamentos ni de doctores, sino de algo tan sencillo como sentirse amado, como saberse visto, como sentirse importante para alguien. Los días de Carmen ahora se parecen entre sí. Se levanta, se arregla el cabello con cuidado, aunque nadie la vea, prepara su desayuno, enciende la radio para acompañarse de alguna voz. A veces mira programas de cocina sin intención de cocinar, solo porque le gusta escuchar gente hablando, riendo, compartiendo algo. En otras ocasiones, camina hasta el parque del barrio, se sienta en el mismo banco, a la misma hora, y observa. Observa a las madres con sus hijos pequeños, a los abuelos que sí están acompañados, a los jóvenes que pasan sin mirar, con los auriculares puestos y la mente en otro mundo. Carmen no envidia, pero sí siente un nudo que no se deshace con el tiempo, sino que se aprieta con los días, como si el cuerpo comenzara a atrapar todo lo que su alma calla. Y ese cuerpo, que un día fue fuerte, incansable, dispuesto a cuidar, a trabajar, a consolar, empieza a rendirse. A veces Carmen siente que su energía se esfuma sin motivo, que cualquier tarea sencilla la deja agotada, que el sueño no descansa, que los pensamientos se vuelven pesados, confusos. Pero lo más duro no es eso. Lo más duro es que siente que, si un día ya no está, nadie lo notará de inmediato, que podrían pasar días sin que alguien pregunte por ella, y esa idea, aunque intenta rechazarla, vuelve a su mente como un eco, uno que no para. En los centros de salud mental se habla cada vez más de los efectos de la soledad crónica. Estudios recientes han demostrado que la falta de vínculos afectivos constantes puede acelerar el envejecimiento cerebral,
que las conexiones neuronales se debilitan sin estímulo emocional, que el sistema inmunológico se resiente, que el cuerpo entra en una especie de apagado progresivo cuando no recibe afecto. Y aunque estas investigaciones se publican en revistas especializadas, lo que Carmen necesita no es un estudio, es un abrazo, es una palabra dicha con cariño, es un te quiero que no sea automático. Porque a veces el mejor tratamiento no se encuentra en una farmacia, sino en una simple conversación. El corazón de Carmen no ha dejado de amar, sigue latiendo con fuerza cada vez que escucha una notificación en el móvil, aunque luego descubra que es una promoción o un mensaje reenviado. Aún así, sigue esperando, porque así son las madres, y mientras su cuerpo intenta resistir el paso del tiempo, su alma continúa creyendo que un día sonará el timbre, y del otro lado habrá una voz conocida, una sonrisa familiar, un reencuentro sin fecha ni motivo, un momento que haga que todo ese dolor silencioso haya valido la pena. Si tú también has sentido que tu cuerpo habla por ti, si has visto en tus padres o abuelos señales de cansancio que no se explican con diagnósticos, escribe aquí abajo. Me gustaría que comentaras la palabra siento, si esto que leíste resonó en tu interior. Tu historia puede abrir los ojos de otros. Tu testimonio puede ser el inicio de un cambio, porque hablar de esto no solo sana, también conecta. Carmen no dejó de amar a sus hijos. Ese sentimiento no se evapora con el tiempo ni se debilita con la distancia. Al contrario, cuanto más largos son los silencios, más fuerte se vuelve ese amor, como si cada ausencia lo hiciera más profundo, más urgente, más necesitado de espacio para respirar. Pero hay algo que cambia cuando el amor se convierte en espera eterna, empieza a doler. No como una herida abierta, sino como un peso constante en el pecho, una mezcla de nostalgia, decepción contenida y esperanza terca. Porque sí, Carmen todavía espera, todavía mira el teléfono antes de dormir, todavía repasa mentalmente las fechas de cumpleaños de sus nietos, todavía prepara una receta especial por si acaso alguno aparece sin avisar, porque amar no se le ha olvidado. Pero ahora ese amor que antes era alegría, ahora viene acompañado de una tristeza que no sabe muy bien dónde colocar. Y no es porque sus hijos hayan sido malos. No hubo maltrato, no hubo rechazo declarado. Lo que hubo fue algo mucho más común, más cotidiano, más silencioso. Hubo una desconexión progresiva, una pérdida de costumbre. Como cuando uno deja de hacer ejercicio y un día se da cuenta de que ya no tiene fuerza para correr ni una cuadra. Así pasa con los vínculos. Si no se ejercitan, si no se alimentan, se debilitan, se enfrían, se transforman en algo mecánico, superficial, lejano. Y Carmen, que se sabía el corazón de la familia, ahora se siente como una figura decorativa, una presencia lejana que aparece solo en Navidades o en alguna llamada por compromiso, entre reuniones y recados de supermercado. Lo más paradójico es que sus hijos sí la quieren, pero no se dan cuenta de que ese cariño, cuando no se expresa, pierde su valor real. Decir te quiero sin demostrarlo es como regalar flores de plástico. Decoran, pero no huelen. Carmen ya no necesita grandes regalos, ni viajes, ni fiestas. Lo que necesita es sentirse parte de la vida de sus hijos. Saber que aún puede opinar, aconsejar, compartir. Que no la ven solo como una persona mayor a quien hay que cuidar, sino como una mujer que tiene historia, inteligencia, emociones, como alguien que merece ser escuchada sin prisa. Cada vez que uno de sus hijos le manda un mensaje corto con un «luego te llamo», Carmen sonríe, pero en su interior ya sabe que esa llamada probablemente no llegará. Y no se enfada, no guarda rencor, pero sí siente que su amor ha empezado a doler de otra manera. Ya no es un dolor agudo, es como un viento frío que se cuela en las grietas del alma.
Un frío que no se nota al principio, pero que va congelando lentamente las ganas de compartir, de contar historias, de celebrar las pequeñas cosas del día a día. Una tarde, mientras organizaba su armario, Carmen encontró una caja con cartas que ella misma había escrito hace años, cuando sus hijos estudiaban fuera. Cartas largas, llenas de detalles, de preguntas, de frases que rebosaban cariño. Esas cartas, que ahora nadie escribe ni responde, fueron testigos de un tiempo en que comunicarse era un acto de amor. Hoy, con toda la tecnología del mundo, el contacto se ha vuelto más breve, más práctico, más superficial. Carmen se pregunta si el amor también se está volviendo digital, si los emojis han reemplazado las emociones verdaderas, si un corazón rojo enviado por WhatsApp tiene el mismo peso que un abrazo en silencio en medio de una tarde gris. A veces, en la madrugada, Carmen se despierta sin razón, mira el techo, escucha el tic-tac del reloj y piensa en lo rápido que ha pasado todo, en cómo sus hijos eran pequeños hace solo un parpadeo, y ahora son adultos con vidas ocupadas, con responsabilidades que parecen no dejar espacio para una conversación larga o una visita espontánea. Y se pregunta si, cuando ella falte, entenderán lo que significó ese silencio, si recordarán su voz, su olor, sus historias, si tendrán espacio en sus memorias para una madre que nunca dejó de amar, aunque ese amor doliera cada vez más. Este tipo de amor no tiene nombre, no se estudia en psicología, no se mide en consultas ni se receta en píldoras. Es un amor que se da a pesar del olvido, que sobrevive al silencio, que sigue sembrando esperanza en tierra seca, y aunque a veces parezca que no tiene sentido, Carmen no lo abandona, porque hay algo dentro de ella que no se rinde. Algo que le dice que aún puede cambiar, que tal vez mañana suene el teléfono, que quizá alguien escuche este mensaje y comprenda que todavía hay tiempo para reconectar. Si tú alguna vez sentiste que amabas tanto que empezaba a doler, cuéntamelo en los comentarios. Quiero invitarte a escribir la frase "sigo amando" si crees que este tipo de amor merece ser visto, respetado, devuelto. Tu voz puede ser ese pequeño puente que alguien necesita para volver a sentir que no está solo. Carmen solía ser una mujer llena de ritmo. Tenía ese tipo de energía que transformaba los lunes grises en mañanas luminosas, que hacía de un paseo al mercado una pequeña aventura, que convertía una conversación trivial en una historia para recordar. Pero ahora sus días parecen sacados de una misma copia, como si el calendario se hubiera quedado atascado en una página sin nombre. Se despierta a la misma hora, toma el mismo café con leche, lee las mismas noticias y repite los mismos gestos frente al espejo. Es como si el tiempo hubiese dejado de ser un río y se hubiera convertido en un charco estancado, sin dirección ni movimiento. Y lo más duro es que todo eso ocurre sin que nadie lo note, porque cuando la vida de un mayor se vuelve invisible para los demás, incluso las cosas más tristes parecen normales. Lo que antes la hacía sentir viva, ahora le resulta lejano. La música que solía poner en el salón, esa misma que bailaba mientras cocinaba tortilla de patatas o limpiaba los muebles con una alegría contagiosa, ahora apenas suena. Está guardada en una vieja radio que ya no enciende tan seguido, porque bailar sola ha dejado de tener gracia, porque hay silencios que ni la música puede llenar. Carmen ya no espera sorpresas, ya no prepara sus recetas favoritas sin un motivo. Y lo más inquietante es que, en algún rincón de su conciencia, siente que está dejando de ser ella. Es un proceso lento, imperceptible, pero real. La repetición vacía de los días le está robando las ganas, la ilusión, la chispa. Ella se esfuerza, claro que sí. A veces se maquilla, se pone su mejor blusa, camina hasta la panadería más lejana solo para estirar un poco el camino.
pero en el fondo sabe que lo hace para engañar a la rutina, no porque realmente espere encontrarse con alguien especial en el trayecto, y eso la entristece, porque cuando la esperanza comienza a ser solo una herramienta de distracción, algo dentro se empieza a apagar. El mundo sigue girando a su alrededor. Lo ve en las pantallas, en las redes sociales, en las conversaciones que escucha en la fila del banco. Ve a otras personas mayores reír, viajar, compartir momentos con hijos y nietos. Y aunque se alegra por ellas, no puede evitar preguntarse qué hizo mal, por qué su historia se torció justo en la parte en la que todo debería volverse más cálido, más humano, más acompañado. Se cuestiona si fue demasiado protectora, o tal vez demasiado independiente, si dio tanto que sus hijos pensaron que ya no necesitaba nada. Y en ese análisis silencioso, las horas vuelven a pasar sin novedad. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, Carmen pensó en lo parecida que era su vida a esas hojas secas que, aunque siguen colgando del tallo, ya no reciben agua suficiente. Siguen ahí, pero han perdido color, no por falta de raíces, sino por falta de sol, porque el cariño también es eso, una forma de luz, una energía que te hace florecer, que te mantiene de pie, que te empuja a seguir. Sin esa luz, incluso las personas más fuertes se apagan poco a poco y su ausencia se convierte en sombra. A pesar de todo, Carmen sigue, porque no sabe vivir de otra forma, porque rendirse no está en su vocabulario. Pero cada día que se repite sin una palabra nueva, sin una historia compartida, sin una risa que no venga de la televisión, es un ladrillo más en el muro que la separa del mundo. Y ese muro se levanta sin que nadie lo construya. Se hace con el tiempo, con la falta de contacto, con la indiferencia bien intencionada de quienes creen que todo está bien, simplemente porque no escuchan quejas. Carmen no culpa a nadie, pero sueña con una vida diferente, una en la que los días no sean copias, sino capítulos nuevos, en la que cada amanecer traiga una pequeña sorpresa, una voz conocida, un plan inesperado. No grandes cosas, no viajes exóticos, ni regalos caros. Solo esos gestos simples que rompen la rutina y devuelven el alma al cuerpo, como una videollamada con los nietos, como una nota escrita a mano, como un "te extraño" dicho a tiempo. Si tú estás viendo este video y sientes que hay alguien en tu vida que tal vez esté viviendo así, quiero que escribas la frase "rompamos la rutina" en los comentarios. Y si eres tú quien se siente como Carmen, cuéntamelo también. No estás solo. A veces, compartir lo que vivimos es el primer paso para recuperar lo que creíamos perdido. Tu historia puede inspirar a otros, puede romper el ciclo, puede devolverle el color a los días grises. Hay días que no están marcados en el calendario, pero que quedan grabados en la memoria para siempre. Días en que el alma pesa más, en que la casa parece más grande y en que hasta los objetos cotidianos se convierten en testigos de una soledad que duele distinto. Carmen tuvo uno de esos días. No fue su cumpleaños, ni un aniversario, ni una fecha especial. Fue un martes cualquiera, con cielo gris y viento leve, cuando sintió que algo dentro de ella se rompía un poco más. Se levantó como siempre, se preparó el café con la misma cucharada de azúcar y puso la radio como fondo para no escuchar el eco de sus propios pensamientos. Pero algo era diferente. Una sensación nueva, como si la ausencia de sus hijos ya no fuera solo ausencia, sino una presencia constante, invasiva, que se sentaba con ella a la mesa y le hablaba sin decir palabra. Ese día, Carmen se dio cuenta de que había dejado de esperarlos. No porque no los amara, sino porque ese amor no podía seguir cargando con la esperanza sin volverse más doloroso. Y al reconocer eso, sintió una especie de vértigo emocional, como si estuviera soltando algo que le daba sentido, aunque también le hiciera sufrir. Es difícil explicar ese momento. No es una decisión racional, no es algo que se planea.
Es como si el cuerpo dijera, ya no puedo más, como si el alma, por instinto de supervivencia, se protegiera dejando de desear lo que no llega. Pero al hacerlo, también se pierde algo. Se apaga un faro, se renuncia a un reencuentro. Y ese vacío, silencioso y frío, se extiende como una bruma en todas las esquinas de la casa. Carmen se sentó frente a su ventana, esa que da a la calle donde pasan los niños corriendo a la salida del colegio. Observó cada movimiento, cada grito, cada mochila agitada, y pensó en sus hijos, en cómo eran de pequeños, en cómo se les iluminaban los ojos cuando ella les preparaba su merienda favorita. Recordó el olor a pan tostado, las carreras por el pasillo, los abrazos con olor a jabón después del baño, y en ese instante la ausencia se volvió presencia brutal. No era solo que no estuvieran, era que el tiempo había pasado, que la distancia se había normalizado, y que ahora, incluso si volvían, ya no sería igual, porque ella ya no era la misma, porque su corazón, aunque seguía lleno de amor, estaba agotado de esperar. Lo más duro de ese día no fue el silencio, ni la rutina, ni el clima, fue la certeza de que algo se había perdido, no por una tragedia ni por una pelea, sino por el descuido cotidiano, por la falta de atención, por dar por hecho que los vínculos son eternos. Carmen se dio cuenta de que el amor necesita ser regado, igual que las plantas de su balcón, esas que se habían marchitado lentamente mientras ella esperaba que lloviera. Pero la lluvia nunca llegó, y tuvo que decidir si seguía esperando nubes o si empezaba a cuidar de sí misma sin depender del cielo. Y eso cambió todo. No la llenó de alegría. No fue una revelación luminosa, fue una aceptación silenciosa. Carmen volvió adentro, guardó las tazas que había dejado secar al sol, dobló con cuidado una mantita que estaba sobre el sofá y se sentó a leer un libro que había comenzado hace meses. No por distracción, sino por necesidad. Porque entendió que si su vida seguía, debía encontrar sentido más allá de quienes no estaban. Que seguir amando no significaba seguir esperando. Que cuidar su salud emocional no era egoísmo, era supervivencia. Esa noche, antes de dormir, escribió en un pequeño cuaderno que guardaba en su mesa de noche: hoy entendí que extrañar no me puede quitar la paz, que mi valor no depende de cuántas veces me llamen, que mi historia sigue, incluso si no la escuchan. No fue un mensaje de derrota, fue un acto de dignidad, porque a veces el amor también se demuestra dejando de suplicar cariño, porque una madre no deja de ser madre cuando deja de esperar. Solo aprende a cuidarse con la misma ternura con la que cuidó durante tantos años. Y mientras escribía esas líneas, Carmen no se sintió sola, se sintió entera, no completa, pero sí en pie. Y en esa firmeza discreta empezó a nacer una nueva versión de sí misma, más silenciosa, más real, más libre. Si alguna vez sentiste que la ausencia pesaba más que cualquier palabra, quiero invitarte a escribir aquí abajo la frase: yo también sentí ese martes, porque aunque no todos los días son iguales, todos podemos tener un martes como el de Carmen, y a veces compartirlo es lo único que necesitamos para empezar a sanar desde dentro. Tu historia puede ayudar a otros a reconocer la suya. Cuando el dolor se vuelve parte de la rutina, deja de ser visible para los demás. Carmen lo entendió después de ese martes gris que marcó un antes y un después en su forma de sentir. Desde fuera, todo parecía igual: la casa limpia, las plantas ordenadas, la nevera con lo justo, las respuestas corteses, la voz pausada de siempre. Nadie habría imaginado que por dentro se estaba rompiendo en silencio, porque en esta sociedad, si un adulto mayor no se queja, si no llora en público, si no muestra señales evidentes de sufrimiento, se da por hecho que está bien. Y no siempre es así. La ausencia de palabras no es sinónimo de bienestar. A veces es todo lo contrario. Los hijos de Carmen seguían creyendo que ella estaba perfectamente, no porque la llamaran a menudo,
sino porque, cuando lo hacían, ella respondía con su tono de voz amable de siempre. Sí, cariño, estoy bien, no te preocupes, ya sabes cómo soy, siempre me las arreglo. Esa frase, repetida tantas veces, era su forma de protegerlos, de no parecer una carga, de no mostrar debilidad. Pero cada vez que colgaba, el silencio en la sala se hacía más denso. Carmen se sentía dividida entre lo que quería decir y lo que creía que debía callar. Porque hay una generación entera de padres que fueron educados para resistir, para aguantar, para no mostrar sus emociones. Y eso, con el tiempo, se convierte en una barrera que los aísla incluso de las personas que más aman. Lo más peligroso de esta ilusión es que normaliza el abandono emocional. Porque si nadie dice nada, si todo sigue funcionando, si los mensajes siguen llegando en cumpleaños y fechas señaladas, entonces no parece haber un problema real. Pero el problema existe. Está ahí, latiendo en el fondo de cada conversación vacía, en cada visita rápida, en cada promesa de ya nos veremos más seguido que nunca se cumple. Carmen ya no se ilusiona con esas promesas, ha aprendido a traducirlas, sabe que muchas veces no se dicen por maldad, sino por inercia, por esa costumbre moderna de decir lo que suena bien, sin pensar en lo que realmente significa. Y aún así, ella guarda todo, cada mensaje, cada postal vieja, cada pequeño detalle que la conecte con sus hijos, aunque sea de manera simbólica. Porque la memoria se vuelve refugio cuando la presencia se desvanece. Carmen ha llegado a hablar con las fotos del salón. Les cuenta cómo fue su día, lo que cocinó, lo que leyó en el periódico. No porque haya perdido la razón, sino porque necesita sentir que su vida sigue teniendo testigos, que no está sola en sus pensamientos, que sus emociones no caen al vacío. Un día, una vecina le preguntó si no le molestaba vivir sola. Carmen, con una sonrisa suave, respondió que uno se acostumbra a casi todo. Pero por dentro, esa frase la hirió, porque no se trataba de acostumbrarse. Se trataba de sobrevivir emocionalmente en un mundo que parece haber olvidado que los vínculos necesitan mantenimiento, que el amor también se riega con tiempo y presencia. Ella no quería acostumbrarse a estar sola. Quería sentirse parte de algo, de una familia, de una historia viva, no solo de recuerdos. A veces, por la noche, piensa en escribir una carta, una de esas largas, como las que hacía cuando sus hijos eran pequeños. Una carta donde pueda decir todo lo que no dice por teléfono. Contar cómo se siente sin filtros, sin miedo a parecer dramática, pero no lo hace, porque no quiere parecer una madre triste, porque teme que, al leerla, sus hijos se sientan culpables, y ella no quiere eso. No busca reproches, busca conexión, y eso, tal vez, es lo más difícil de pedir sin parecer que uno está exigiendo demasiado. Carmen ha entendido que la indiferencia no siempre es cruel a propósito. A veces nace del ritmo acelerado de la vida, de la falta de conciencia, de la comodidad de pensar que todo está bien. Pero ese pensamiento puede hacer daño, porque hace que se pierdan momentos valiosos, que se apaguen fuegos que todavía arden, que se dé por muerto un amor que solo está esperando ser reconocido. Si tú estás viendo este video y alguna vez pensaste que un ser querido estaba bien solo porque no se quejaba, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «Te escucho aunque no hables». Y si alguna vez sentiste que callar era más fácil que explicar lo que sentías, cuéntame tu historia. Tal vez este espacio pueda ser ese lugar donde lo que no se dice también tenga voz. Cada día que pasa, Carmen se siente más invisible. Nadie lo nota, por supuesto. La vida sigue su curso para todos los demás. Hijos que trabajan, nietos que estudian, amigos que tienen sus propias historias que contar. Y Carmen, en su rincón de la casa, va viviendo una realidad que ya no se comparte con nadie. A veces se pregunta
¿Cómo fue que llegó a este punto? ¿Cómo fue que la mujer que siempre estuvo en el centro de las vidas de sus hijos, de sus amigos, ahora está marcada por un vacío que no tiene nombre? Nadie ve el desgaste silencioso que provoca la soledad que no se expresa, la que se lleva dentro, en el corazón. Nadie nota cómo los días se acumulan, uno tras otro, cargados de minutos que parecen no tener fin, esperando un mensaje, una llamada, una razón para volver a sentir que aún importa. El dolor de la soledad no es tan evidente como el de una enfermedad. No tiene un diagnóstico claro, ni síntomas que sean fáciles de identificar para los demás. Es una herida invisible que, sin embargo, crece con cada día que pasa sin ser atendida. Carmen sabe que sus hijos la quieren, sabe que su familia la aprecia, pero hay algo que se está perdiendo, algo que no se puede ver, pero que se siente profundamente. Es como si, de alguna manera, se hubiera quedado fuera del radar de las vidas de aquellos que más la necesitan, como si su presencia ya no fuera necesaria, como si estuviera de más en un mundo que avanza rápidamente, olvidándose de quienes se quedaron atrás. Carmen sigue siendo fuerte, sí, mantiene su hogar en orden, cuida de su salud lo mejor que puede, sigue con su rutina diaria, pero no puede evitar sentir que hay algo que falta. La compañía, el contacto, la emoción compartida. Cada vez que se sienta en la mesa a comer sola, cada vez que mira las sillas vacías en la sala, siente cómo se intensifica esa sensación de estar viendo la vida desde lejos, como una espectadora más, mientras todos los demás siguen ocupados en sus vidas. No es que ella no tenga fuerzas, no es que no quiera hacer cosas, es que ya no sabe con quién compartirlas. Ha dejado de contar sus historias, de compartir sus pensamientos, de preguntar por el día de alguien, porque ya no sabe si alguien va a estar ahí para escuchar. Es una soledad silenciosa, la que se siente más cuando los demás están ocupados. Carmen se da cuenta de que la soledad no se mide solo por la ausencia física de personas, sino por la ausencia emocional. Hay algo más profundo que la simple falta de compañía. Es la falta de esa conexión real, la que no necesita palabras, la que no depende de un número de teléfono ni de una agenda llena. Esa conexión que solo se encuentra en la cercanía genuina, en los abrazos sinceros, en las conversaciones sin apuro. Y esa es la soledad que más duele, la de sentirse olvidada, no por maldad, sino por costumbre. El teléfono suena, sí. A veces hay un mensaje de uno de sus hijos o una llamada rápida, pero es tan breve, tan impersonal. Carmen lo sabe. No es falta de cariño, es que todos están ocupados, todos están tan sumidos en sus propias vidas que, aunque la intención esté, no hay espacio para detenerse a escuchar, para preguntar realmente cómo está. Y ella, que siempre fue la que escuchó, la que apoyó, la que ayudó a sanar, se encuentra ahora en un rincón esperando que alguien recuerde que ella también necesita ser escuchada. Pero los días siguen pasando y la espera se alarga. La soledad de Carmen no es la de una persona triste y melancólica, no. Es una soledad silenciosa, que no se ve, que no se escucha, pero que se siente profundamente. Y lo peor de todo es que está tan acostumbrada a esta situación que ha dejado de exigir lo que necesita. Ya no pide más llamadas, ya no espera más visitas, ya no pide que sus hijos le cuenten sobre sus vidas. Simplemente espera en silencio, con la esperanza de que algún día, quizás, alguien la vea de nuevo. Si alguna vez te has sentido así, si alguna vez has experimentado esa soledad silenciosa que no se ve pero se siente profundamente, quiero que escribas "yo también lo siento" en los comentarios. Si conoces a alguien que está pasando por lo mismo, tal vez tu comentario pueda hacerle ver que no está solo, que no es invisible, que todavía hay esperanza de encontrar esa conexión que tanto necesita. A veces, las palabras pueden romper ese silencio.
Si llegaste hasta aquí, queremos saber cómo este video tocó tu corazón. ¿Te sentiste identificado con la historia? ¿Reconociste algo en ti o en alguien cercano? Cada palabra que compartimos busca crear una conexión real, porque sabemos que no estamos solos en este camino y que las historias compartidas pueden sanar, inspirar y hacernos sentir más cerca unos de otros. Tu voz es importante y queremos escucharla. Comenta abajo y cuéntanos tu experiencia. ¿Qué piensas sobre lo que acabas de ver? O si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que realmente marcan la diferencia en tu vida. Si este video te llegó al alma, dale like y apóyanos para que esta misión de compartir y tocar corazones siga creciendo. También te invitamos a quedarte para ver el próximo video que ya está disponible en la pantalla final. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por abrir tu corazón.